Vamos a otros temas. Ricardo Meves asumió como nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, en reemplazo de Juan Sutil. Al momento de asumir este cargo, puso énfasis en el combate a la delincuencia. Vamos a profundizar en lo que serán sus desafíos y otros temas de la contingencia. Para eso nos acompaña justamente el nuevo presidente de la CPC. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo esta tarde. Ahora, ¿cuál va a ser el desafío de su gestión en la cabeza de la CPC? También con temas que son bien relevantes en términos de la historia de la CPC. Primera vez que el comercio llega a liderar, en la presidencia me refiero a la Confederación de Producción y del Comercio, y también por primera vez tiene una vicepresidenta. Efectivamente, mira, uno de los roles de la vicepresidencia es justamente abordar regiones y ese es uno de los focos que hemos querido incorporar a esta gestión que estamos iniciando. El principal foco sí va a ser el tema de la seguridad. Desde el comercio, tú lo sabes muy bien, ¿no es cierto? Hemos seguido este tema muy de cerca, pero hoy día es un tema transversal que está afectando a toda nuestra sociedad, a todos los sectores productivos. Por lo tanto, también el foco va a estar centrado ahí. Y también en el ecosistema, Nicolás, de las empresas, ya sea grandes, medianas, pequeñas, emprendedores, porque entendemos que todos necesitamos, todos somos parte de este ecosistema. Si van liderando las grandes empresas el carro del crecimiento económico, quienes han liderado también la salida al exterior de nuestro país, claramente tienen el apoyo de la pequeña, mediana empresa y el microemprendimiento. Por lo tanto, esos son inicialmente los tres focos que tenemos de trabajo, pero sin embargo la contingencia, y todos lo saben muy bien, es la que también nos va marcando de alguna manera la pauta de trabajo en los meses que vienen. Sí, claro, contingencia donde ya de hecho la CPC ha querido tener un rol activo. Recuerdo yo la Convención Constitucional, trató también de participar entregando insumos. Quiero detenerme un segundo ahí, Ricardo Meves, en lo que va a ser este nuevo proceso, a la espera de que se vaya definiendo lo que va a ser el Consejo Constitucional, la comisión experta. También la CPC va a querer tener, no sé si un rol, pero sí una participación en lo que va a ser este proceso para redactar una nueva Constitución. Sí, efectivamente, y así yo lo planteo, yo creo que si bien es cierto no tenemos un rol directo porque no somos partido político para poner candidatos, ¿no es cierto? Pero claramente aquí el empresariado quiere estar presente, trató de estar presente en el proceso anterior. Fuimos partícipes también de las iniciativas populares de normas que no fueron consideradas. Por lo tanto, creo que hoy día se abre este espacio para que el empresariado, quienes estamos además muy cercanos a los trabajadores, cercanos a las personas, me parece a mí que tenemos todo el derecho, y no solo el derecho, sino que el deber también de participar en este proceso que viene por delante. Déjeme preguntarle, ¿cuál es su visión, Ricardo, de este acuerdo por Chile, de esta bajada y este nuevo paso constituyente, podríamos decir? Yo creo que es un buen acuerdo que hay que cuidar, primero. Segundo, me parece muy bien que se haya dado al interior del Congreso Nacional con las fuerzas políticas que son legítimamente elegidas y eso no nos debemos equivocar. Y por lo tanto, en la medida que este acuerdo que tiene por delante un trámite, ¿no es cierto?, en el propio Congreso respecto de la modificación constitucional que hay que hacer, claramente nos debe llevar a un rápido término de este proceso. Llevamos mucho tiempo pendientes de esta nueva constitución. Eso genera, Nicolás, incertidumbre económica, incertidumbre de la inversión y por lo tanto es tremendamente relevante que se avance con un itinerario muy concreto, muy específico para que realmente logremos salir de una vez por todas de este problema de la Constitución. Esto independiente de que en algún minuto o en un caso temas se cambien, como se denominan las reglas del juego, Ricardo. Lo que pasa es que, a nuestro entender, hay un acuerdo, y hay un acuerdo entre las fuerzas políticas. Sí han habido algunas voces que nos preocupa que eso ocurra, producto de que hay algunos que no se sienten incorporados, pero sin embargo los acuerdos son acuerdos y hay que respetarlos. Y creo que desde ese punto de vista es importante validarlo y ver dónde se produce, cómo se produce y cuidarlo. Creo que eso es lo más relevante de las fuerzas políticas de nuestro país. Déjeme llegar un tema relacionado, Ricardo Meves, y tiene que ver con cuál es la mirada que
cree usted tiene la ciudadanía del gran empresariado, representado por la CPC, por las distintas ramas de la CPC, en estos términos, en también el trabajo que se ha desarrollado y desde quizás lo negativo y lo positivo que ha sido esta relación entre la ciudadanía, el empresariado, la pequeña y mediana empresa con el gran empresariado también y lo público-privado también, el gobierno en este caso? Parte, Nicolás, por la ciudadanía y ahí los números avalan el trabajo que se ha hecho particularmente en este último tiempo, subiendo de un 20 a un 30 o 38, casi 40% de aprobación por parte de la ciudadanía. Y esto tiene que ver con el gran impulso y el gran trabajo que hizo el empresariado chileno producto de la pandemia. No nos olvidemos que estuvimos siempre ahí presentes apoyando al sector salud, apoyando al gobierno para que efectivamente pudiéramos salir adelante de tan dramática situación que vivió el país. Por otro lado, nosotros también hemos ido avanzando con ripio, con problemas, sin lugar a dudas, en la relación de confianza con la ciudadanía. Y yo creo que es importante seguir fortaleciéndola. Para eso, a eso nos vamos a dedicar fuertemente en una este confianza que periodo. se ha tenido que ir tratando de recuperar, ¿no? Por los casos bullados donde empresas, donde empresarios han tenido y finalmente afectado a la ciudadanía, a los consumidores en este caso, los casos de corrupción también. Aquí hay un tema Sin de que duda. cuando la confianza se pierde es bien difícil recuperarla. ¿O a su juicio se ha podido ir recuperando? Normalmente decimos que la confianza se pierde una sola vez. Así Sin es. embargo, aquí nuestro trabajo está en relevar a los cientos de miles de empresarios que en Chile hacen las cosas bien. Y desde ese punto de vista tenemos que seguir trabajando en que esa confianza se siga fortaleciendo. Y esa misma confianza, Nicolás, la traspaso a la relación con el gobierno. En septiembre pasado tuvimos en la Cámara Nacional de Comercio, a propósito del encuentro del comercio del presidente de la República, y yo le hablé de las 4C. La primera era la confianza. Y lo que queremos tratar de hacer es justamente tener esos espacios de confianza con el gobierno para aportar. Hemos dicho con toda claridad, queremos que este gobierno le vaya bien, porque si le va bien, le va a ir bien al empresariado, se va a generar crecimiento económico, se va a generar inversiones, vamos a generar mayores empleos que hoy día lamentablemente de alguna manera se están viendo deteriorados. Por eso que es vital la confianza e ir avanzando en espacios de diálogo, en conversaciones que nos lleven a tener un mejor país, que es lo que Chile hoy día nos demanda. Ahora, le pregunto, ¿el gobierno actualmente da esos espacios de confianza? Sí, sin duda. Yo creo que hemos ido avanzando. El propio presidente, después de esa reunión, en 3 espacios más o 2 espacios más, habló del tema de la confianza. Con los ministros hemos también estado conversando y el diálogo que se produce da cuenta de aquello. Por lo tanto, Claro. Que marca sí, un y eso giro hay que también en la opinión cuidarlo. que tenía la CPC originalmente del gobierno cuando asume, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando asume el gobierno no lo conocíamos y claramente pensamos en algunos temas bastante Ya. distintos. Entonces, a partir de esos pensamientos, esas ideas que son distintas, por las concepciones que nosotros tenemos también, bueno, pero se puede generar igual un diálogo, se puede generar un marco de trabajo en conjunto. Chile es tan heterogéneo como nosotros somos y cada vez que uno tiene que sentarse a conversar con alguien, tiene que pensar que esa persona muchas veces no piensa igual que uno. Y eso es lo relevante de la democracia, eso es lo importante del diálogo social, al cual ya hace algún rato nosotros estamos bastante acostumbrados, Nicolás. Ricardo, se arrastran varios años bien complejos para Chile en distintos ámbitos. El último fue el tema pandemia. Sigue la pandemia de todas maneras, siempre hay que recordarlo, pero evidentemente hay una situación distinta a lo que podía ser el 2020. Y el 2023 nuevamente no va a ser un año fácil, desde lo económico, desde lo social, desde temas que están pendientes, que se van desarrollando. ¿Cómo busca abordar usted como presidente de la CPC y la CPC un 2023 que va a tener desde lo económico, por ejemplo, una presión importante sobre la ciudadanía? Lamentablemente se espera un mercado laboral que se va a ir en bajada, digamos, no quiero decir caída, pero de todas maneras una desocupación que puede subir, un crecimiento económico que va a ser, de hecho, de crecimiento, y lo que significa también en términos, por ejemplo, de las familias, de las empresas, de las micro y pequeñas empresas, nuevamente un año complejo, o sea, como que esto no deja un respiro, digamos. No, no deja respiro. Y déjame decirte que lo bueno de esto es que las 6 ramas de la CPC estamos alineados para hacer
un trabajo propositivo para apoyar también en lo que nosotros podamos al gobierno a salir adelante de un año que, como bien tú dices, va a ser muy duro. Y esto tiene que ver también con otras materias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de seguridad, lo decía al Ujú. inicio, bueno, claramente si realmente se solucionan los problemas de inseguridad o falta de seguridad que hoy día tenemos, podemos ir creciendo, podemos ir desarrollándonos mejor económicamente y eso paliar los efectos de esta recesión que podemos tener y que vamos a tener de alguna manera el próximo año. Y ahí se va a deteriorar los empleos. Pero también hay otras fórmulas para incentivar la formalidad en el trabajo, que claramente se ha venido deteriorando. El único incremento que ha habido en materia laboral ha sido el mercado laboral informal. Entonces, ahí tenemos también un foco de trabajo. Sí nos preocupa, por ejemplo, la reforma a pensiones. La reforma a pensiones yo pienso que va a tener un impacto y va a lamentablemente fomentar de alguna manera esa informalidad laboral, además de afectar al mercado de Sí, capitales déjeme y eso detenerme de ahí. ¿Qué nuevo se, qué genera. se debería hacer o cómo se debería plantear entonces la reforma previsional? O lisa y llanamente usted habla de no prosperar en un minuto de recesión en reformas estructurales como esa. Bueno, yo creo que tenemos que prosperar en eso, Nicolás, porque hay gente que está esperando, hay gente que no tiene pensiones dignas. Si la forma es la que nosotros decimos que se debe mirar distinto, que se debe cambiar para justamente no afectar, entre otras cosas, el mercado de capitales, que es algo que nosotros estamos viendo que de alguna manera puede ser afectado fuertemente con esta reforma que hay. Por lo tanto, tenemos que avanzar, pero avanzar rápido, hay que darle soluciones a la gente y en ese sentido la reforma previsional es un punto tremendamente importante, es estructural, pero ahí tenemos varias inquietudes y tenemos que además, como yo he dicho, revisar los números si están dando cuenta de la real necesidad de las personas que tienen acceso o van a tener acceso a una pensión. Ahora, hablemos de otra reforma, la reforma tributaria, donde ha habido una crítica de parte de la CPC a cómo se ha pensado este cambio en el sistema impositivo de distintos ámbitos. Sin embargo, han habido cambios, indicaciones de hecho del Ministerio de Hacienda. ¿Usted ve un cambio en la mirada, el atenuar o de alguna manera llegar a unir puentes con, por ejemplo, la empresa en términos de esta reforma tributaria? Yo he visto que hay una apertura a conocer bien cuál es el desarrollo de las empresas y a Ujú. partir de ahí poder generar entonces indicaciones. Y esta discusión ya va camino al Senado, ¿no es cierto?, prontamente. Ahí esperamos que efectivamente, de nuevo, nos escuchen los planteamientos que nosotros tenemos como sector privado, porque hemos planteado, por ejemplo, temas como la reforma del patrimonio, que nos parece que van en el sentido eh, distinto al que promueve la inversión. Y por lo tanto, esos son los aspectos que nosotros tenemos que cuidar y eso es lo que le hemos planteado al gobierno y haremos también los planteamientos. Ya nos ha tocado, Nicolás, ir a presentar respecto a la reforma tributaria a la Cámara de Diputados. Sí. Lo haremos también al Senado para plantear nuestra posición. Por último, Ricardo, volver a un tema, y usted decía, va a ser uno de los desafíos de su gestión al frente de la CPC, que es el de la seguridad, la delincuencia, la inseguridad. La evaluación que podemos hacer ahora, por supuesto, es de una inseguridad muchísimo mayor que años atrás, digamos. ¿Cuál es la responsabilidad del aparato público, privado, desde la justicia? No busco acá, digamos, que encontremos una solución, una panacea, pero sí, de todas maneras, desde el contexto y desde el trabajo mancomunado, ¿cómo ve usted que se debería avanzar en dar más seguridad a las personas, dar más seguridad al micro, pequeño empresario, también al empresario, por supuesto? Bueno, lo hemos planteado, bueno, aquí creo que la concurrencia de todos los actores, tanto públicos, privados, pero principalmente los públicos porque ellos tienen la responsabilidad de darnos seguridad a todos los chilenos, creo que es vital. Y aquí confluyen quienes, Ministerio Público, los jueces, las policías, el propio Ministerio del Interior o el gobierno, digamos, que ya está haciendo sus cosas. Eso hay que reconocerlo. En el presupuesto de la Nación hay un incremento en materia de seguridad de forma relevante que no se había visto antes, pero la coordinación, el ponerse de acuerdo de alguna manera, respetando los poderes independientes de cada uno de los poderes del Estado, pero claramente si queremos avanzar,
tenemos que eventualmente modificar algunas normas legales, tenemos que potenciar el trabajo de los fiscales. Todavía, por ejemplo, y que me preocupa muchísimo, no se ha resuelto quién va a reemplazar al fiscal nacional, porque eso le da una mirada clara, concreta a lo que va a ser el trabajo de la Fiscalía en los próximos años. Y en ese sentido, todos tenemos que actuar coordinadamente, pero aquí es el Estado, el aparato estatal, es el responsable de darnos a nosotros, todos los ciudadanos, la seguridad que nos merecemos y que corresponde. Ricardo Meves, presidente de la CPC. Ricardo, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, buena tarde. Nos vemos.